a todos, amantes de la tinta, yo soy Guru como siempre en otro videito de Lord Arcana acá en Ojo con la Tinta. Un video bastante interesante un día lunes que generalmente, ya sé que todos esperan quizá el video del día martes del análisis de las tablas y gráficos rústicos, pero la verdad es que a pesar que fue una cuarta semana, o sea, un mes de lo, digamos, de Fable, fue un poco flojito los torneos, así que no tengo tanta muestra, tanta estadística para mostrar. Pero sí lo que les quiero mostrar, como ya ven en el título del video, son los decks que la rompieron este fin de semana, porque sí que les quiero mostrar cositas muy interesantes de cara a lo que se van a hacer los torneos grandes, ¿cierto? Los DLC, especialmente toda la gente que viaja de Bolonia. Yo de verdad les mando todas las energías para que la vayan muy pero muy bien. Lamentablemente yo no voy a poder viajar a Bolonia, pero sí tengo muchos conocidos y por supuesto muchos canales ahí de YouTube de España, ¿cierto? De toda esta gente que se la curra un montón, que van a poder ir al DLC, así que les deseo todo lo mejor ahí, que representen muy bien la comunidad competitiva de Lord Arcana. Así que por ello he querido hacer este videito de mostrar un poquito más que análisis los decks que la pueden romper, ¿no? Que la rompieron este fin de semana y que de cara a lo que viene para Bolonia, para los DLC, les pueda servir, porque en verdad hay algunos que son unos clásicos, no ha cambiado mucho, pero otros que la verdad es que a mí por lo menos me volaron la cabeza y dije, bueno, tenía que ser, si no era en esta season, si no era esta, por lo menos esta semana, no iba a ser quizá en ningún otro. Así que quédense, siéntense, pónganse cómodos, que ya les mostraré el análisis de estos decks que la rompieron el fin de semana. Y bueno, de antes de pasar con el análisis de los decks, les recuerdo, para las que no han visto o aún no tienen su entrada, que si no voy a Bolonia, sí, por lo menos voy a estar en el Madverse, en este torneazo que es un CSQ en Barcelona. Ahí vamos a estar también en representación de el Team Pulsar. Vamos a ir varios, vamos a ir en una furgoneta de seguro para llegar a jugar este pedazo de torneo. La verdad es que no se lo pueden perder. Voy a dejar igual el link en la descripción para aquellos que no han comprado su entrada. Son 512 jugadores, de seguro no se ha llenado, así que para que se inscriban, ¿sí? Para que no se pierdan este tremendo torneo. Ya vimos el primer Madverse en lo que fue Madrid, así que los dejo cordialmente invitados a este Barcelona, que de verdad va a ser increíble. Además que con una clasificación al primero, ¿cierto? Clasificación al europeo, algo que por lo menos estaba esperando. Así que bien, no me largo más, como siempre ya vamos con el análisis de los decks. No olviden como siempre suscribirse, comentar, un like que también me sirve para llegar a los 500 subs. Seguro ya vamos con el sorteito de los 500, así que ya, vamos con el. Pero bueno, antes de pasar a analizar los decks que hicieron top 8 que lo rompieron este fin de semana, quería mostrarle de todas maneras. Yo sé que hay menos muestra, hay menos análisis, pero tiene que haber un gráfico, ¿cierto? Un gráfico rústico que muestra por lo menos las apariciones y como se ve, no cambia mucho la cosa, ¿no? Pero ya se da la tendencia que entre más Purple, pues más Emerald Blue Control, que ya con 33 apariciones Purple y después el Control con 29. Y ya muy por debajo de los 20 incluso, ya se encuentra Purple Steel, Amber Steel Agro y unos que asoman un poquito la cabeza, lo habíamos dicho también, el Blue Steel Alice o Blue Steel Min Rage, y lo que sería un Lima Limón Agro, unas variantes bastante interesantes que vamos a ir analizando con los decks que la rompieron el fin de semana. Pero bueno, mientras les dejo acá el gráfico para que lo vean, ¿cierto? Y se demuestre que después de un mes ya estos 4 decks son los que están dominando totalmente la escena. Bueno, y ahora sí, yo sí siempre tengo que colar un poquito mi gráfico de tablas rústicas, pero ahora sí, vamos a lo bueno, vamos a lo interesante, mostrándoles lo que serían los decks que la rompieron este fin de semana haciendo top 8, ¿no? Y hablo de mi tóxica querida, ¿cierto? Esta versión de Jessica Torres en el State 48 Fable as Old as Time, que de una lista que la habíamos comentado, que si bien vimos la Win Rate Matrix la semana pasada, que le iba fatal contra los 4 decks más, ¿cierto? Más jugados en el meta de Fable. Por lo menos Jessica dice, bueno, voy a seguir haciendo top 8, voy a seguir haciendo resultados y de la mejor manera con una versión de Alice, recordemos, con 6 copias de Yasmín pequeña para poder shiftear rápidamente lo que sería la Yasmín grande y poder tener un poco de robo de cartas. Lo que me gusta, la inclusión nuevamente de Pid, recordemos que ya con mucho control al acecho, muchas canciones que ya no están molestando, bueno, la vuelve Pete y en Gloria y Majestad, no 4 copias, pero por lo menos 3 para darle el freno.
Y lo que me gusta obviamente de esta versión para tener más robo de cartas es el combo que se hace con esta Alice, que finalmente le da support a todas tus criaturas, y cuando tiene más de 10 de fuerza esta Alice, pues lorea de 5, es brutal, y más si es que lo juntas con el Scar, que básicamente sacrifica a esta Alice. Puedes robar 10 cartas o más cartas dependiendo a quién les da support, porque se dan entre ellos, entonces no simplemente la tienes que sacrificar a ella, puedes sacrificar a cualquier otro que va ganando una cantidad razonable de fuerza, lo sacrificas y robas muchas cartas. Para después ya en el late ir controlando lo suficiente con los Hades, con Vincenzo, con Tinkerbell y así. Me gusta en términos de vacío, obviamente tienes para controlar con Happy, con Mr. Smee, con el Genie Steel. Así que una apuesta bastante bien ejecutada, logrando un top 8, logrando un resultado importante. Recordemos que este torneo fue muy grande, fue uno de los grandes que se jugó y tuvo, o sea, 74 jugadores y tuvo un buen desempeño, ¿no? A lograr este top 8. Así que felicitaciones ahí a Jessica Torres por este tremendo top 8 y entregarnos esta listita. Y obviamente que también quería entregar otra versión de lo que sería el Blue Steel, un poquito también más clásico, más min-range por ahí. Si bien juega con la posición de los Alice, es un poquito más tranqui, ¿no? 4 Robin Hood, 4 Magda para hacer Donald para hacer lo que sería el rampeo, también tiene remover bajos, pero mantenemos el Horizon, ¿no? Esta carta que al final hace descartar, hace robar carta, te da un poquito de sostén ahí. No me convence tanto esta versión un poquito más min-range que Full Alice, pero bueno, le vale obviamente para poder hacer top 8, así que eso es dentro de todo lo importante, ¿cierto? A Justin en este Go In Your Soft Tournament, que es una lista un poquito más clásica, un poquito más min-range, pero que también juega un poquito con el componente de los Alice, porque en realidad para eso está esta Jasmine de colores Blue Steel, para seguir rompiéndole y darle un poquito más de sustain al deck. Así que bastante interesante y le dio dividendos para lograr un top 8 acá en ese torneo. Así que felicitamos a Justin. Y ya pasando un poquito con lo que sería los decks del momento, ¿no? El Purple Steel, que sigue ahí vigente. Lo habíamos dicho que quizás no tuvo en porcentaje, para los que se quedaron viendo un poquito la tabla, no tuvo un porcentaje muy wow de conversión, pero en cuanto a su efectividad, pero sí por lo menos varios corta al top 8. Lo que más me llama la atención de esta lista es, insisto nuevamente, la inclusión de Pit vuelve por lo menos en 2 copias por la gran cantidad ya de lo que se ve de Control. Y lo que me gusta es que al principio había muchas Lilo, colocan de 4, de 3, después desaparecieron y no. Acá Nicolás dijo, yo voy a volver a lo clásico, vuelvo a colocar mis Lilos, 4 Lilos jugando, así que bastante más estilo Challenger, ¿cierto? Para ir a pelearla, obviamente los Dumbo Bass de cajón. Y también tenemos, no solamente Dumbo, tenemos la mezcla también con Isma y también esta Madame Min Elephant, o sea, bastante distinta a lo que quizás veíamos ya las últimas 2 semanas, que ya estábamos, era como la versión más evasiva, la versión más Challenger, pero al fin al cabo eran Purple Steel igual. Esta me gusta que tiene la inclusión de Lilo y Pete que vuelve. Ya esa Madame Mi Elefante que es bastante flex, siempre es bastante flex ese corte, pero que también nos pueden ayudar. Así que ahí felicitaciones a Nicolás por llevarse este primer lugar, este deck de primer lugar en este torneo de el Enchanted Core Constructed en el Hollywood Movies and Games. Así que ahí felicitaciones muy interesantes para ir variando, ¿no? Porque al final hay muchos Purple Steel y tenemos que elegir cuál es la mejor versión. Yo por lo menos estaba testeando una versión con mi querido Scar porque me gusta mucho y la verdad es que han dado muy, pero muy bien. Pero ya, como les digo, Purple Steel para mí es uno de los mejores decks. Está dentro de los top 4 obviamente de esta Season 9 de Fable. Y tiene esto, tiene muchas cartas flex y muchas maneras de poder jugarlo. Así que por lo menos acá ya les dejo una versión del deck para que le echen un looky, le echen una miradita. Como siempre les dejo el link de los diferentes decklists, así que no se preocupen. Pero de los que hay que preocuparse, yo ya creo que hay que preocuparse. Y muchos son de los Purple, que ya de verdad es increíble lo que siguen jugando los Purple. Ya, sin lugar a duda, estamos hablando del rey de este meta número 9, o sea,
lo dice la estadística, no lo dice la estadística, lo dicen los compañeros locales, lo dice todo el mundo. El Twitter, el Reddit, todos, que la verdad es que Purple es el deck a vencer esta semana, y para lo que va a ser un futuro DLC, sin duda va a ser el deck que más se va a jugar y el que está dando los mejores resultados. Esa es la verdad. Si bien, obviamente, como juegan tanto, no tiene una eficacia tan grande, eso sí es verdad, pero no quita que sigue sacando primeros lugares. Y estamos hablando de este deck de Denzel que hace un 8-0-3, o sea, gana 8, literal 8 ronda en este Conflict in Clash, un torneo también muy grande, el más grande creo que el de fin de semana, por lo menos publicado hasta ahora en Index, de 101 jugadores. Y es brutal, o sea, vemos una versión que, si bien es casi parecido a todo lo que estamos viendo, todo en copias por 4, ya no jugamos la canción, volvemos a los Find the Skipper, volvemos a colocar Monstruo, colocamos Donald Duck para el rampeo, mantenemos los Yago, pero lo que más me da risa, ¿cierto? Un poquito, una carta que no sé si es real o no, pero este Helping Hand que le da support a tus criaturas de este turno y robas una carta, o sea, por 1 no tintable, no sé, está muy flex, por supuesto, pero bueno, ¿qué le voy a decir? Si hizo un 8-0, hizo un 8-0-3, o sea, no perdió ninguna ronda en este torneo tan grande, el bueno de Denzel, y nada, eso ya mete mucho miedo, ¿no? Para lo que ya lo sabíamos, de toda la semana, lo dije la semana también pasada, el win rate, si bien el win rate no es una cosa que diga, oh, gana un 60% de todas sus partidas, pero sí tiene más de 50%, se enfrentan muy bien los decks, también es verdad que contra Control le cuesta un poco más, pero no una brecha muy grande, es un deck muy sólido, con muy buen late, yo creo que se puede llegar muy bien al late, lo puedes controlar fácilmente. Por lo menos esta lista es interesante porque tampoco juega Rafiki, ¿no? Que te controla un poquito, Royal Guard, que se veía para controlar los primeros turnos. Simplemente confías en un turno 1 jugar base, jugar un Brain, ¿no? Y después turno 2 rampear, y ya un turno 3 bajarte un 5-5, algo ya para poder controlar bien la mesa, un Tiago, cualquier cosa de turno 4 que pueda manejar, controlar la mesa si es que lo necesitas, ¿no? Si es que lo necesitas en caso que te toque algún deck más controlero. Por lo demás, bastante clásico a lo que se ve en los Purple, pero bueno, algunas cartas flex. Al igual que Purple Steel, Amatista con azul, este Purple, tiene muchas cartas flex y puede encontrarte diferentes versiones. Ya hay unas mejores que otras, pero la génesis, el corazón del deck es el mismo y está muy fuerte, está muy poderoso. Y vamos a ver qué sucede ya dentro de los DLC. Pero si tú ya vienes testeando mucho este deck, te lo recomiendo totalmente. Tú síguele dando. Estás dentro de los 4 mejores, y de esos 4 es sin duda, estadísticamente hablando también, el mejor. Así que sigan dándole su corte fiel a lo que sería este Purple. Y hablando, por supuesto, de lo que serían los 4 grandes, ¿no? Tenemos que hablar de el Ámbar Steel Agro, que si bien esta semana no campeonó, no se vio. Yo pensaba que iba a estar un poquito más fuerte, como la semana pasada, ¿no? Que estuvo más fuerte, pisando más. Yo pensaba que quizás esta semana dije, no, Ámbar Steel Agro también va a estar fuerte. Me parece un deck agro que siempre estuvo, ¿no? Pero que las primeras semanas estuvo más escondido, estuvo más tímido, pero ya que la semana pasada sí que volvió más en gloria y majestad, llevándose varios torneos, ¿no? Y cómo no, tenía que mostrar esta querida lista que ya se ve, lo ven, ¿no? Un poquito ya quedándose definitivamente los Rhinos, ¿no? Como lo hizo Sky, que se dio ese tremendo torneo la semana pasada. Estamos hablando de Thomas con este Dumpozón, el torneo del Conflux in Clash también, que logró un tercer lugar, ya, o sea, casi estuvo ahí de llegar a la final contra el Purple, que se llevó el campeonato. Y vemos que hay inclusiones interesantes nuevamente. Ya de cabeza los 4 pits vuelven para hacerle contra a Control. Lo vimos en el Win Rate Matrix la semana pasada también, que le va muy mal contra el Control. Entonces un poquito el pit que nos ayuda un poco a frenar los Under the Sea, o esta combinación de Triple H con Under the Sea, o simplemente que te suban a la mano una Tiana y después te rompan la mesa. También está interesante que está el Goofy, vuelve Goofy y vuelven muchas copias de Sven, lo mismo para mantener enderezadas tus criaturas y poder defenderlas. O sea, sigue habiendo cartas para defender, y solamente de Removie el Stern Raging Fire. O sea, ya la verdad es que si tú tienes las Tianas, porque ahora ya tienen un precio pero ridículo,
está perfecto. Uno de los mejores, es el mejor deck agro de sí, de Ámbar Estilagro, así que yo por lo menos lo tendría ahí en mente. Una lista muy, pero muy buena. A mí me gusta mucho, pero lamentablemente faltan las Tianas, así que nada que hacer. Pero sí que lo he testeado en Lorcanito y funciona brutal. O sea, hacer Aurora turno 1, turno 2 Tiana y después bajarte todos los bichos y después lorear es una locura. ¿Para qué hablar de esta Nala que te la tienes que sacar? O sea, a pesar que no pega nada, lorea de 3. Y si ya después tiene encima Tiana girada o tiene o algún bodyguard como puede ser Pluto, pues que la verdad es que te rompe y te saca mucho de la mesa. Sí, de hecho, por algo es de los mejores 4 decks, sin duda, algunos clasificándolo un poquito más de tier 2. Yo diría que un poquito tier 1,5, ya siendo tier 1 estrictamente rigor Purple y Purple Steel. Y para mí, tier 1,5 más que 2 está este Ámbar Estilagro. Y lo que sería, sí señora y señora, lo que sería este también, es que este me sigue dándome otro deck de tier 1.5 que por lo menos quizá esta semana de pronto para los DLC puede decir, bueno, quizás puedo llegar a ser el tier número 1, ¿cierto? Este deck que ya lo habíamos dicho la semana pasada y varias semanas, cada vez mejora su corte, su porcentaje, su eficacia, porque este deck la verdad es que mucho miedo. Y estaba hablando del deck de Michael, de State 48 Fable as All Time, que esta versión un poquito que juega mucho con el shift, ¿no? Con hacerte el rampeo clásico y ya con algún bicho bajito, hacerte el Universal Shift del Baymax y ya empezaste a juntar cartas, ¿no? Ya teniendo un Baymax de coste 6, tú sabes que te baja otro bicho y te puede hacer Triple H y después te puede cantar un Under the Sea, te borra prácticamente la mesa y sigue a lo suyo. Ya lo conocemos, ya está dando muchos dolores de cabeza. Yo lo recomiendo mucho para mi gente que juega Control, todos los que les guste jugar Control. Este es el deck predilecto. Yo este deck lo veo y la verdad es que es como, oh, ¿cómo voy contra él? La verdad es que es muy, muy, muy fuerte. Me parece muy buen deck. Es verdad que algunos dicen que es que te tiene que salir bien el rampeo, qué sé yo. Pero es que ya no es coincidencia, casi siempre sale bien, o sea, casi siempre sale turno 1 algo, turno 2 rampeo, o sea, no siempre tiene que salir Clarabel. Puede incluso hacer, en esta lista no lo juega, pero hay otras listas que juegan el Brain, no sé, el Teleop. En este caso solamente jugamos Basil y jugamos Clarabel, ¿no? Hay algunos que juegan también el Bobby, entonces hay diferentes turno 1, lo importante es hacer turno 2 rampeo y ya de ahí en adelante, o sea, ya sigue, el deck no lo frena nada. Y tiene muchas cosas para poder lograrlo. Tiene el rampeo del Sail, tiene para buscar lo que necesitas con el Vision, tienes para quitarte criaturas con el Maui y para qué hablar de los limpiamesa. Es verdad que esta versión no juega en Modern Know the Best, no juega con tanto removal, por decirlo así, en ese sentido, sin esas 4 copias, pero sí juega con el sustain, ya con John Silver que le da reglas, con un Baymax que te ponen un bicharraco 5/5, para qué hablar de Clarabel, y los diferentes bases. Así que está muy bien, muy, muy, muy interesante esta lista y todas las que se están gestando del Emerald Blue Control. Yo lo recomiendo mucho para todos los jugadores de Control y para que pueda vencer al Purple, ¿no? Este es el deck llamado a vencer, obviamente, al Purple, que es el rey de este meta de la Season 9. Así que nada, le dejo este deck para que lo revisen siempre el link. Hay ciertas variables, como todo, dentro de los 4 grandes decks, siempre hay más variables. Pero básicamente lo mismo, o sea, removal de Triple H con Under the Sea. Puedes tener versiones sin el Chief del Baymax, pero siempre vas a jugar las Clarabel, John Silver, los Maui, por ahí otros Bunceo, etcétera. Pero básicamente la Genesis es lo mismo. Así que un deck bastante interesante para los que quieran jugar Control. Y para los amantes del agro como yo, tenemos esta locura que ya no. Sí, es agro, lo tengo que decir. Un deck que le fue, pero muy, muy bien, pero que tiene cosas picosas, como me gustan a mí, cosas picosas, cosas que me dicen a mí decir, bueno, y esto, ¿por qué? Y estoy hablando de acá de el deck de el Roar to Lorcana 2 Season 9 Ámbar Emerald, ¿cierto? Más conocido como este Lima Limón Agro, que primero tiene todos los factores agro, ¿no? Tenemos los perritos, tenemos las lilos, eso ya lo conocemos, eso lo tenemos de eso. Pero es una locura que juguemos este deck con Circle of Life. Había que aparecer, muchos hablaban de no, que se jugaba con amarillo, gris o tal. No, señores, se juega ahora el Limón Agro. ¿Por qué? Porque simplemente tienes
unas 5 cartas que quieres revivir. Obviamente puedes revivir lo que tú quieras, pero lo importante es revivir la Clarabelle, por supuesto, y este Stitch que surfea. O sea, eso es principalmente lo que quieres hacer, recordando que si es que tienes mucha suerte puedes cantarla, es un Sing Together, entonces ya con algunas inclusiones como la Shift the Lady o incluso los Tram los puedes cantar bastante rápido y traerte de vuelta Clarabelle Stitch, que básicamente lo vas a ir descartando con el Tram D7 y con el Bobby principalmente. Así que una locura de decklist. Yo ya lo dije, muy, muy, muy interesante. Para todos los que les gusta jugar agro y con algo más. Y otra versión que me gusta de este Lima Limón es esta, un poquito más convencional, más ir al agro a full, pero con el componente que le habíamos dicho, con este muñequito para hacer el juego del Under the Sea. Yo personalmente no soy tan fanático de jugar una versión tan así, con de la nada tener un limpiamesa, pero bueno, le sigue dando dividendos, sigue yéndole muy bien, recordando que, bueno, la lista anterior que mostré, ¿cierto? Con el Circle of Light, una locura, salió primero, y este Cyan Dogs Isn't Real en el Munipop 3, que también logra el primer lugar en este torneo de 38 personas, no menor, con un buen resultado y que le sigue dando dividendos. Yo la verdad no soy tan fan de esta versión, pero la sigo rompiendo. O sea, yo invito a todos los que les gusta tener full agro y tener removal masivo de mesa, pues perfecto, eso es una buena versión. Yo por lo menos la que estoy testeando, también he testeado este deck, me gusta más jugar con el amuleto, ¿no? Me gusta un poco la versión anterior, pero sin Circle of Life. Pero sí jugar con el amuleto, que me parece una carta muy brutal, especialmente si hacen curva. Lo dije la semana pasada, lo juega a turno 3 y la verdad es que como te mata un bicho, te devuelvo los del oponente, te devuelven los tuyos para protegerlo. O sea, es una locura. Pero este deck básicamente va a ir para adelante y cuando lo necesite y la cosa se ponga densa, bueno, vamos al muñequito de trapo y vamos con el Under the Sea. Así que nada, una lista que tiene que mirar, tiene que darle ahí un giro de tuerca. Al final lo habíamos visto en la segunda semana, esta versión como de la combinación del muñeco de trapo con el Under the Sea. Así que para todos los que quieran probar esa versión, ya tienen la Circle of Life o tienen esta. Si no, pueden ir continuando, ¿cierto? Como yo, que al final voy mezclando y me gusta jugar un poquito más agro con el amuleto del Emerald Crómico. Así que ahí los voy a dejar. Y ya por último, continuando por lo menos en un deck agro que a mí me sorprendió, quedé de verdad muy contento por la aparición, y estoy hablando de este, que lo habían dicho, el ámbar amatista, o sea, perdón, ámbar... uy, se fue ámbar... Uy, Dios mío, ámbar zafiro, que diga ámbar amatista, ámbar zafiro, perdónenme. Ámbar zafiro, princesa, el doble A, ¿cierto? Que lo habían comentado, que se dijo mucho antes de las primeras semanas de fuego, que ya parecía que iba a estar fuerte. No apareció nunca. Pero llega este torneo del Raptor Lorcana 2 y sale segundo. O sea, logra un segundo lugar, un top 8 muy importante, con básicamente el deck que habían mostrado tanto en Twitter y en algunas listas que vimos las primeras semanas, jugando el combo con Aurora, obviamente con la Tiana, y teniendo cartas que simplemente van a tener War, van a tener Support, van a tener cositas, ¿no? Con lo que sería también para quitarte los removal precisos, como con Ludwig Van Drake. Tienes Van Drake, que diga, tenemos a Sven para proteger, para acá hablar de Thunderbolt, ¿cierto? Con ese Shift de Puppy a coste 3, tenemos la Ali, tenemos la Aurora, o sea, tenemos varias cosas para proteger nuestros bichos, para sacarle sustain y para ir para adelante. O sea, esto es como ir para adelante, como una gallina sin cabeza, para adelante, para adelante, para adelante, y protegiéndose entre ellos, o sea, entre el Ward, entre el Support, entre los Body Ward, de quitarle los daños con esa carta. Cada daño roba una carta, con los Sven, con las pianas, o sea, básicamente es eso. Así que, ¿qué les puedo decir? Un deck que la rompió este fin de semana, que está interesante. Yo no podía creerlo cuando lo vi. Dije, wow, segundo lugar en este torneo importante. No tenía idea. Dije, wow, impresionante. Me agrada, me agrada. Así que para los dos amantes del agro, voy a testear esta versión a ver qué tal, a ver si que tiene mucho sustain o simplemente fue un veranito en San Juan, ¿no? Hay una suerte, así que no sé, ahí vamos a ver y vamos a estar viendo qué tal, por lo menos el Lord Canito. Pero para los que fueron fieles desde las primeras semanas, acá les dejo ya una versión bastante mejorada. Y si llegaste hasta acá, hay que decirlo, si es que llegaste hasta acá, es porque sí querías ver lo mismo que yo. Es que, Dios mío, lo que presenciamos el fin de semana.
Sí, señores y señores, por fin le dije la introducción, por fin la sorpresa el fin de semana, Ruby Steel, tanto que le di, que le di, no, que Challenger, no, que Powerline, que esto. Señores y señores, tenemos el Ruby Steel definitivo, que es la mezcla literal de Challenger con Powerline. O sea, acá se dieron todo, el todo por el todo. El querido Mike dijo: yo voy a combinar todo en el Twin Knights 1K y se lleva el torneo, sale en primer lugar, se alzó con la gloria eterna. O sea, para los que me preguntan, oye, ¿este deck funciona? Bueno, hizo un 6-1-1, 6-1-1, entró con un 3-1-1 al top de seguro y después con los 3 y es un 6-1-1. O sea, brutal la decklist, me encanta, me fascina, yo quiero testearla también. Es que al final combinó dos cosas, dos componentes importantes, tanto el Powerline pequeño como el grande, los lilos, tiene los pits, tiene a Ariel con los evasivos, tiene las canciones más importantes que puede tener esta combinación de colores. O sea, es brutal la vuelta de Maui, tener mucho, es que tiene todo. De verdad que yo lo invito a testear este deck, está muy lindo, está muy linda la decklist. La verdad que me pone muy contento y me impresiona porque no sé si esto va a ser una constante. No sé si alguien se va a animar y va a empezar a editar un poquito a través de este deck, porque recordemos que le ganó a la final a un Whirlpool. Y eso es muy importante, estamos hablando de Whirlpool siendo el deck, el rey de este meta de la Season 9. Y este deck, no sé si es específicamente porque lo sorprendió al Whirlpool o porque de por sí le gana. O sea, eso hay que estar editando, hay que estar viendo si es que se puede lograr, pero bueno, eso es lo importante. Yo les dejo el deck de la semana, yo lo destaco, el deck de la semana 6-1-1 en este torneo, ganándolo en Whirlpool y con una decklist inédita de mezcla de Powerline con Challenger. Así que los mejores de dos mundos para que le eche un ojo. Y sin duda yo creo que para los amantes, para los que les tuvieron fe, yo le tuve fe hace cuánto que le tengo fe a esta. Desde que salió Mushu le tengo fe a esta combinación de colores. Así que felicitaciones al bueno de Mike por traernos por fin lo que puede ser una lista de Ruby Steel buena y estable, ¿no? Y que quizás sea el llamado a destronar por lo menos en la próxima semana. Te pregunto, ¿arriesgarías ir a un DLC con esto? Obviamente lo tienes que testear y quizás lo puedas mejorar un poquito más. Pero bueno, ahí la pregunta. ¿Irían a sus torneos locales o al DLC con este deck? Ahí la dejo, pero yo lo destaco como el deck de la semana sin dudas. Así que ya saben, les dejo el link en la descripción para que le echen un ojo. Yo por lo menos voy a estar testeando. Mucha información, como siempre yo le había dicho, mostrando los decks, qué sorpresas y qué alegrías de algunos decks que no se veían desde la semana 1. Muchas apuestas que dijeron, no, si se va a jugar, no se juegan nunca, y que aparecen este fin de semana, ya por lo menos hacen top 8. Lo que sí, ya lo saben, el análisis lo tenemos acá, ya vimos los decks, los 4 fuertes siguen siendo obviamente Purple Steel, lo que sería Emerald Blue Control y también el Ámbar Steel Agro. Por ahí ya se suman, como siempre, aliados con Blue Steel, lo que sería un Lima Limón, ya sabes, versión agro, versión Circle of Light, que es una locura también. Si no, tienes el muñeco de trapo y el Under the Sea. Así que la decisión es tuya, ahí tú ves qué sería lo mejor para tus próximos torneos locales o para el DLC. ¿Te quedarás con Purple, irá a la segura Purple Steel o alguno de los 4 grandes? ¿O te la juegas y te vuelves loco? Así como quizás yo, que en los próximos torneos locales podría jugar con un Ruby Steel Challenger Powerline. No sé, ahí la decisión la tienen ustedes, pero como siempre lo has visto aquí primero en Ojo con la Tinta. Yo soy Guru y nos veremos en otro videito ya con más cositas, y les quiero mostrar, tengo uno guardadito para que le haga un poco de spoiler, para que tengan más organizadas sus colecciones. Ya les hablaré de qué se trata todo eso. Por ahora yo ya me despido, que estén muy bien. Recuerden un like, comentar, suscribirse, que ya llegamos a los 500 subs y se vendrá sorteo, por supuesto, cuando se dé la ocasión. Mientras tanto, cuídense, sean igual de lorcanianos, buenos para jugar en el competido de Lorcana. Y nada, me despido. Bless, cuídense.